Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Hola, bienvenidos a Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales. En este nuevo episodio, como siempre, me acompaña el profesor Luis Lira. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? También un saludo a todos quienes nos siguen. Gracias por seguir escuchando este podcast, por interesarse. Hemos recibido varias consultas, propuestas de temas y efectivamente estamos recogiendo toda esa información. En esta oportunidad vamos a hablar de dos temas, dos tópicos que han marcado fuertemente la agenda informativa en los últimos días y que tiene que ver con la situación en la guerra de Ucrania, la reactivación de este conflicto que había estado de alguna manera bajando su intensidad, pero que se reactivó. Y también vamos a hablar acerca de Norcorea, que es un tema que está siempre presente y que es difícil de eludir en la medida que combina dos elementos que son particularmente complejos y delicados para la estabilidad de una región como Asia, que es el hecho de que Corea del Norte tenga un programa de misiles balísticos y un programa de armas nucleares. Luis, comencemos por el tema de Ucrania. En estos últimos días pasaron muchas cosas. Vimos, por ejemplo, el ataque al puente de Kerch, ¿verdad?, que es este puente que Vladimir Putin inauguró en 2018, un puente de 19 kilómetros, y que fue blanco de un ataque de fuerzas ucranianas y que lo dejó bastante dañado, tanto en la parte de la vía para los vehículos como la vía férrea. Y eso generó una respuesta por parte de Rusia al reanudar los ataques con misiles, definiendo blancos las principales ciudades de Ucrania, incluyendo Kiev. Claramente estamos camino a que la guerra cumpla 8 meses. Y esto parece ser una reactivación del conflicto y que lleva a la guerra a un escenario distinto. No sé qué te parece a ti, Luis. Sí, opino lo mismo y también resaltar, ¿cierto?, que este puente de Kerch era un símbolo. Claro. Era el símbolo de la conexión de Crimea, que fue anexada por Rusia el año 2014 en este referéndum que no fue reconocido por la comunidad internacional. Muy polémico. Mismo caso que está pasando por las nuevas zonas que Rusia ha intentado anexar y que eran el símbolo hasta la fecha de un avance ucraniano y una recuperación de territorio. Esto dado también por el aporte en armamento en especial del G7, de los países del G7, pero esto también coincide, ¿cierto?, con el reclutamiento por parte de Vladimir Putin de 300.000 reservistas, ¿cierto? Y que inicia esta nueva ofensiva y, como bien señalabas tú, incluyó hasta la fecha bombardeos en al menos 7 ciudades con una cantidad, son cantidades bajas de muertos, de muchos heridos, pero hay que ver las cantidades reales, pero que parece como volver todo a foja cero en materia de que había un avance ucraniano, pero todo vuelve al punto de partida con una Rusia revitalizada y que ha comenzado a colocar en el discurso la palabra nuclear. También, exacto. Sí, efectivamente no es la primera vez que Vladimir Putin utiliza la carta nuclear en términos de ponerla sobre la mesa de diálogo con el resto de la comunidad internacional. Recordemos que la invasión rusa a Ucrania comenzó el 24 de febrero de este año y que apenas 24 horas después Rusia pone en alerta a sus fuerzas nucleares en una señal que busca disuadir o amedrentar incluso a la comunidad internacional respecto de cualquier acción en términos de intervenir en esta operación militar especial, como la ha denominado el propio Putin. Sin embargo, lo cierto es que las advertencias de Estados Unidos y la preocupación en torno a esta idea parecieran ser señales de que esto no es necesariamente o solo una amenaza, una bravata del Kremlin, sino que podría haber algo más concreto. Estamos aún en el escenario de la especulación. Pero lo cierto es que ahí tal vez vale la pena explicar que cuando uno piensa en armas nucleares, en general uno piensa en episodios
por ejemplo, como Hiroshima o Nagasaki. El uso de armas de estas características, teniendo como blancos grandes centros urbanos, ciudades importantes, etc. Esas son técnicamente lo que son las armas nucleares estratégicas. Pero también están las armas nucleares tácticas, que tienen una capacidad destructiva menor. O sea, de hecho, las armas nucleares tácticas tienen una capacidad de liberación de energía de 10 a 100 kilotones, cuando sabemos que las armas nucleares estratégicas se mide en megatones y no kilotones, y que están pensadas básicamente para operar en campos de batalla, no necesariamente con el objetivo de destruir grandes centros urbanos. Y la posibilidad de que Rusia pudiera utilizar una de esas armas, sin duda que sería un golpe de efecto enorme, que llevaría el conflicto a otro nivel y que sobre todo abriría la puerta a cuál podría ser la respuesta equivalente por parte de la comunidad internacional. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de Estados Unidos, y que se ha transformado en una preocupación real. O sea, para diferentes generaciones que crecimos en su minuto en el contexto de la Guerra Fría, el tema de la amenaza nuclear era algo permanentemente visible, estaba en los medios de comunicación permanentemente, era objeto de películas, series, etc. Pero para las generaciones más jóvenes esto es un escenario distinto, es algo novedoso y en muchos aspectos casi impensable. Pero lo cierto es que el tema nuclear ha vuelto con fuerza, irónicamente, cuando este 16 de octubre se van a cumplir 60 años de la crisis de los misiles en Cuba, que es probablemente el momento en el que el mundo estuvo más cerca de llegar a una tercera guerra mundial. Exactamente, cierto. Y la llamada de Vladimir Putin viene de la mano de este bombardeo que ha tenido las principales ciudades. Volvieron los bombardeos a Kiev. A Kiev, exacto. También a Leópolis, que se conocía como el refugio. Leópolis queda muy cerca de la frontera con Polonia. Hacia el oeste. Claro, era el lugar más occidental y del cual huyeron los ucranianos para buscar asilo, ¿cierto? En la Unión Europea, concretamente. Entonces esto marca también el paso y las dudas sobre el uso de estas armas nucleares también han ido de la mano del armamento ruso, que se conoce como más, se habla de antiguo, sin ser experto en temas de armamento, pero más antiguo y sería más tosco en materia de bombardeo, menos específico. Entonces, el mensaje ruso que partió esta semana ha sido bombardear sin distinguir los blancos, pese a que Vladimir Putin ha dicho, cierto, en conferencia de que se han atacado solamente objetivos militares. Sin embargo, las imágenes que hemos visto de las ciudades como Kiev no dicen lo mismo, sino que disparan a cualquier objetivo y que también distancian aún más la posición del presidente Volodymyr Zelensky, que ya desde hace por lo menos un par de meses ha cambiado su retórica y no solamente quiere ganar la guerra, sino que recuperar todos los territorios perdidos, incluido Crimea, ¿cierto? Avanzar hacia Crimea, y eso provocó también las primeras detonaciones en la guerra, la destrucción del puente que hablamos también y el no reconocimiento por parte de la comunidad internacional de los referéndums que se fueron dando en las zonas ocupadas por Rusia, como Donetsk, Lugansk, que siempre se hablaba, ¿cierto? Ya eran zonas que reclamaban su autonomía y que uno de los intereses de Rusia sería reconocerles su independencia para posteriormente anexarlos. Claro, lo que tú mencionas me parece particularmente importante, porque este proceso de anexión de estos 4 territorios que tú mencionabas cambia también el escenario del conflicto. En el caso de Lugansk y Donetsk eran autoproclamadas repúblicas autónomas desde 2014. Los acuerdos de Minsk 1 y 2 establecieron ciertos grados de autonomía. Sabemos que ambos acuerdos finalmente se incumplieron tanto por la parte ucraniana como por la parte de estas 2 repúblicas separatistas. Y en el caso de los otros 2 territorios, estamos hablando de territorio ucraniano que fue capturado a partir de esta invasión que comenzó en febrero de este año. Y claro, en ese aspecto eran territorios que estaban en disputa, que Ucrania buscaba recuperar, obligando a las fuerzas rusas a abandonar esa zona. Sin embargo, desde el momento mismo en que Rusia los anexa, los transforma en suelo ruso, los transforma en Rusia.
Por lo tanto, los esfuerzos ucranianos por recuperar ese territorio ya no van a ser vistos o leídos desde Moscú como el intento ucraniano de recuperar territorios que habían sido ocupados por Rusia, Sí. sino que en el fondo se van a leer como un ataque directo al territorio de Rusia, lo cual eventualmente podría generar algún tipo de respuesta diferente a lo que hemos visto hasta el minuto. O sea, que hay toda una construcción en términos de acuerdos que buscan darle legitimidad a esto, pero que finalmente definen un escenario en donde Rusia, desde la perspectiva de Moscú, por cierto, insistiría en defender no un territorio en disputa, no un territorio capturado en una guerra, no un territorio autoproclamado como una república independiente, sino territorio 100% ruso, tal como lo ha planteado también con Crimea desde 2014. Y eso puede hacer escalar el conflicto también a otro escenario. Exactamente, y esa intención siempre se veía, por ejemplo, las transmisiones de Rusia TV, desde Donetsk y Lugansk, siempre se hacían en alguna plaza con guirnaldas con la bandera rusa de fondo. O sea, siempre estaba esa intención. Y recordar también que es un conflicto que data por lo bajo desde el año 2014. Siempre han sido zonas en disputa y Ucrania ha estado, ¿cierto?, ideológicamente dividida entre una parte occidental liderada por Kiev, que quería acercarse a la Unión Europea, que Exacto. quería tener una economía más abierta, y también la zona de Donetsk, Lugansk, que sería la vaquita lechera de Ucrania, donde están los gases, el petróleo, y que vivía gente que se había criado en la Unión Soviética. Las generaciones que tienen hoy 50, 60 años nacieron durante la era soviética, nacieron en la Guerra Fría, y lo que sucedió un poco con la antigua Alemania oriental, ¿cierto? Era gente que estaba acostumbrada a un modelo político, a un estilo de vida, y esta cosa de la Unión Europea no les motivaba mucho. O sea, siempre se sentían más cercanos a Rusia, y ese ha sido también el caldo de cultivo para los grupos separatistas. Es un conflicto. Ucrania prácticamente se lleva en guerra civil, al menos desde el año 2014, y la guerra que vemos hoy día presente es como el punto cúlmine de este proceso. Claro, porque después de todo hay que recordar que Ucrania, podríamos decir que era un país con dos almas. Como tú bien dices, una parte importante de la población miraba hacia el oeste, hacia Europa, pero también hay otro grupo de población ucraniana de origen ruso, étnicamente ruso, familias de origen ruso, que hablaban ruso y que estaban en el este, en la zona fronteriza, y que siempre tuvieron un punto de roce con el resto de la población, no en términos de convivencia, al menos hasta el inicio del conflicto, sino en términos de cómo veían el futuro de un país independiente, como es el caso de Ucrania desde 1991. Y que eso efectivamente fue el germen de estos movimientos separatistas que se hicieron visibles a partir de 2014, año en donde Rusia además anexa ilegalmente la península de Crimea. Primero con un despliegue de tropas y después realizando un referéndum similar a lo que hemos visto en los últimos días. Bueno, Volodymyr Zelensky estuvo en reunión online con el G7, con las 7 economías más importantes y poderosas del mundo, y básicamente lo que hizo fue advertir de lo que significaba que Rusia reactivara estos ataques a grandes centros urbanos, incluyendo la capital Kiev, y pidió apoyo aéreo. Pidió básicamente tecnología, unidades digamos, militares capaces de proteger o definir un espacio aéreo seguro para Ucrania. Y eso es tecnología que Alemania ya ha comenzado a entregar. Estados Unidos también se comprometió a la entrega de unidades de misiles, digamos, capaces de interceptar ataques en vuelo. No especificó el tipo de modelo o la tecnología que estaba pensando en entregarle a Ucrania, pero eso ya está en desarrollo. Habrá que ver cómo eso se pone en práctica. No es fácil aprender a utilizar esas unidades antiaéreas. Por lo tanto, va a haber una ventana de tiempo en que vamos a ver la capacitación a las fuerzas ucranianas para el uso de esta nueva tecnología. Y mientras tanto, ¿qué va a hacer Rusia? Si va a aprovechar eso. No hay que olvidar que también Rusia está con un ojo puesto en la central nuclear de Zaporilla. Central nuclear de 6 reactores, la más grande de Ucrania, la más grande de Europa y la tercera más grande del mundo. Y que también hemos visto cómo se ha transformado en un tema importantísimo entre Kiev y Moscú,
sobre todo porque Rusia paulatinamente, recordemos que tiene el control de esta planta nuclear desde marzo, estuvo avanzando en el proceso de desconexión de la planta nuclear del sistema eléctrico ucraniano y al mismo tiempo reconectándola a un sistema eléctrico dependiente de Rusia. Y que a pesar de la presencia de inspectores de la AIEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU, lo cierto es que Rusia no da indicios de querer devolver o definir algún tipo de situación neutra en torno a la planta. Claro, ahí el gobierno ruso ha sido más abierto a conversar, como para entregar más garantías. Ha sido como la única ventana que ha abierto para entregar garantías de la seguridad nuclear, que es el gran tema que preocupa no solamente en Ucrania, sino que también en Europa y el resto del mundo. Ahí Vladimir Putin se ha mostrado abierto a conversar, como mencionabas tú, con la OIEA, ¿cierto? Con este grupo dependiente de Naciones Unidas, y que sobre todo, claro, esta desconexión es muy importante porque genera un circuito. Acá está la planta nuclear, pero también revisando el mapa, ¿cierto? Con todas las zonas que Rusia ha intentado anexar, ya se avistó hace mucho tiempo el objetivo ruso, que era quedarse en su totalidad con el mar de Azov. Recordando, ¿cierto?, que Rusia, que es un país de superficie gigantesco, tiene recursos naturales ilimitados, pero siempre le falta agua, porque está toda congelada en Siberia. Y por eso el interés ruso siempre es apuntar hacia el Mediterráneo. Y su puerta de entrada es el Mar Negro, por lo tanto el Mar de Azov, esta porción del Mar Negro, le da también una base para su desarrollo y expansión naval. Entonces, estas regiones donde se encuentra Donetsk, Lugansk, Zaporilla, y que serpentean hasta llegar a Crimea, ya prácticamente van englobando por completo esta porción del Mar Negro, y que es parte de la política exterior rusa. O sea, siempre apuntar hacia el agua tibia, el agua que provee esta porción, ¿cierto?, del mar, y así acceder al mar Mediterráneo. Claro, lo cierto es que en estos casi 8 meses de conflicto, en donde los objetivos iniciales rusos nunca se concretaron, ¿no es cierto? La captura de Kiev, la caída del gobierno del presidente Zelensky, eso nunca pasó. Tampoco el control absoluto o en gran parte del suelo ucraniano. Y por eso finalmente ha terminado replegándose hacia el este. Pero lo que sí concretó es lo que tú efectivamente mencionabas. La construcción de este corredor terrestre que une el Donbass, en donde están estas repúblicas separatistas que ahora son parte de Rusia, y poder usar esa franja, ese corredor terrestre, para conectarlo con Crimea. Paralelamente, la existencia de este puente que fue objeto de un ataque, y que, como es un puente que conecta a Rusia con Crimea, es también un puente de baja altura, lo cual impide muchas veces el tránsito de ciertos tipos de barcos. Por lo tanto, ahí Rusia ha jugado a cerrar el mar de Azov, mar que compartía, ¿verdad?, con Ucrania, y que en este minuto se ha transformado en un mar interior ruso que le da una ventaja en términos del control de esa zona, sobre todo porque toda esa zona era parte del cinturón industrial ucraniano, y porque también monopoliza la salida por ahí, digamos, al Mar Negro. Todavía a Ucrania le queda la salida en las costas de Odessa. Pero es un tema que sin duda está constantemente en desarrollo, cambiando mucho. Las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, diciendo que se están comprometidos con el apoyo a Ucrania, independientemente de cuánto tiempo signifique eso. O sea, estamos hablando de un compromiso de la OTAN y de sus integrantes de millones de dólares en el tiempo para seguir apoyando a Ucrania en este conflicto en donde Occidente trata de no involucrarse directamente, ¿verdad?, para que esto no se transforme en una tercera guerra mundial. Claro, eso es importante porque habla del talón de Aquiles de Ucrania, que era la defensa aérea. Claro. Ahí, de hecho, la OTAN de inmediato dijo no iba a crear una zona de exclusión, ya que derribar un avión ruso implicaba meterse de lleno en la Tercera Guerra Mundial. Exacto. Sino que a través del apoyo económico y armamentístico. Y Rusia también ha configurado, ¿cierto?, este rol con sus aliados. Llama la atención los drones iraníes. Ahí se ha mostrado, ¿cierto?, quiénes son la red de apoyo y quién está mirando de lejos, que es China. Pero ya
hace tiempo atrás, ¿cierto? Se reunieron en Kazajistán, si no me equivoco. Xi Jinping con Vladimir Putin, ambos se declararon, ¿cierto?, con ideales comunes respecto a temas como democracia, pero ahí China marcó su distancia y a quien entrega, ¿cierto?, indirectamente su apoyo. Entonces, vemos cómo las potencias se involucran directamente con la entrega de armamento, sino observando, esperando su momento y cómo va fluyendo el conflicto. Pero ese es como el ajedrez que se arma en este momento. Una Ucrania que está resistiendo, una OTAN, una Unión Europea que tienen el objetivo que Ucrania gane la guerra, y por otra parte un ejército ruso cuya debilidad siempre se habla es la tecnología, que sería como lo que equilibraría la balanza a favor a Ucrania, pero también con sus aliados como Irán, que también es una potencia nuclear, ¿cierto? También es otro tema el programa nuclear de Irán, y de fondo China, que está sentada mirando y que también tiene una panorámica completa, ¿cierto?, a propósito de lo que está pasando en el mundo. Sí, los diferentes ángulos del conflicto en Ucrania, las aristas que tiene, sin duda que nos llevan a escenarios como los que tú mencionas, o sea, el rol de China, Irán, que de una u otra manera está aprovechando la guerra en Ucrania para probar en un campo de batalla real sus drones. Y hay que recordar que Irán es un actor, un constructor, un fabricante importante de drones de ataque, drones suicidas, como se llaman muchas veces, y que están siendo utilizados en este conflicto. Entonces aquí los alcances y las implicancias son múltiples. Habrá que ver cómo se desarrolla esto en los próximos días, sobre todo porque sigue planeando el fantasma del uso potencial de un arma nuclear táctica. Se teme que Rusia pudiera seguir con el uso de estas oleadas de ataques con misiles en contra de ciudades ucranianas, a pesar de que muchos analistas dicen que en el fondo se están terminando las armas con mayor precisión, las armas inteligentes rusas, y que eso demuestra la debilidad de su poder militar convencional, y que frente a eso Putin pone sobre la mesa la carta de las armas nucleares, las armas no convencionales. Por lo tanto, el tema nuclear sigue ahí y nos lleva también a otra región, que es el noreste de Asia, en donde lo que hemos visto en las últimas semanas es una reactivación de pruebas con misiles de corto y alcance intermedio por parte de Norcorea. Básicamente, en 2 semanas lanzó 7 misiles de corto alcance y de alcance intermedio, lo cual totaliza 25 lanzamientos en lo que va de este año, y que han puesto, digamos, nerviosos a los países vecinos, no solamente a Corea del Sur, sino también a Japón. Básicamente porque una de esas pruebas era un misil de alcance intermedio que voló sobre el territorio japonés, cayó hacia el este, digamos, y que no es la primera vez. O sea, en 2017 había ocurrido un hecho similar. Y eso fue según planteó el gobierno coreano, una respuesta, una reacción a ejercicios navales conjuntos entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. De hecho, hubo el despliegue del portaaviones Ronald Reagan. Ronald Reagan, exactamente. Claro, recordamos, se activaron las alarmas en Japón, donde llamaron a sus ciudadanos, ¿cierto?, a buscar refugio. Y como mencionabas tú, desde el año 2017, Corea del Norte no probaba este tipo de misiles. Claro, y que también, siempre que hay un ejercicio naval, también para afianzar estas alianzas, ¿cierto?, con Estados Unidos, su presencia en la región, especialmente su alianza con Corea del Sur y Japón, Corea del Norte lanza estos cohetes también, que hemos visto en otras fechas del año. También tradicionalmente se han dado en febrero, en otros años donde existe esta escalada, pero ahora también llama mucho más la atención en el contexto en que estamos, que la palabra clave ha sido guerra en Ucrania, pero también Corea del Norte ha seguido desarrollando su supuesto programa nuclear, ¿cierto?, y armamentístico, que demuestra tener una fuerza importante. Sus cifras concretas siempre están en entredicho, ya que las cifras de Corea del Norte siempre son un misterio, pero se habla como entre 50 y 60, claro. sí.
bombas nucleares. Y que tendrían, ¿cierto?, la capacidad de alcanzar Estados Unidos. Se habla que los cohetes más sofisticados, como el Hwasong 15, ¿cierto?, tendría un alcance de 13.000 kilómetros, lo que le permitiría llegar hasta Nueva York. Hace unos años atrás también se recibió esta amenaza de que podría llegar a la isla de Guam, También. que es territorio estadounidense en Asia. Y una base muy estratégica. Claro. Y siempre se habla también que esta carrera armamentística coreana, ¿cierto?, responde a una manera de negociar con la comunidad internacional, especialmente con Naciones Unidas, con quien tiene una serie de castigos debido a estos mismos programas. Claro, aquí hay varias cosas que tú mencionaste que me parecen muy importantes trabajar de manera más detallada. O sea, por un lado, el hecho de que a lo largo de los años hemos visto cómo las sanciones internacionales han fracasado en su intento por evitar que Norcorea desarrollase tecnología para su programa de misiles balísticos y para su programa de armas nucleares. O sea, todas las sanciones, todos los castigos a nivel internacional realmente no han funcionado, no han servido. Y por otro lado, el hecho de que, si uno recuerda, 2019, oportunidad en la cual vimos dos momentos en los cuales se reunió, por ejemplo, Donald Trump con Kim Jong-un, ahí todavía se hablaba de la idea de desnuclearizar Corea, que técnicamente es desnuclearizar Norcorea. Y se hablaba de la posibilidad de que el gobierno de Pyongyang accediera a desmantelar total o parcialmente su programa nuclear a cambio del levantamiento de las sanciones económicas y otro tipo de beneficios. Pero hoy el escenario es completamente distinto. Tras el fracaso de esas gestiones por parte del gobierno de Donald Trump, estamos en un escenario en donde claramente Norcorea ya no está interesado en desmantelar total o parcialmente su arsenal nuclear, sino lo que busca es el reconocimiento internacional de que Norcorea es un actor nuclear, uno más dentro de un conjunto importante de países más allá de los tradicionales, ¿verdad? Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, a los cuales se han ido sumando otros en el tiempo, como es el caso de India, como es el caso de Pakistán. Y que por lo tanto el mundo va a tener que aprender a vivir o aceptar la idea de que Norcorea es un actor nuclear que además tiene este programa de misiles balísticos que le permitiría llegar con armas nucleares a diferentes partes del planeta, fundamentalmente de Occidente. Y ese es el punto. Si acaso efectivamente Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional o occidental va a estar dispuesta a eso, a tener que transar y aceptar a una Norcorea nuclear en vez de seguir aspirando a la posibilidad de que Norcorea se desnuclearice. Exactamente, y también recordando que la reunión de Donald Trump con Kim Jong-un fue un golpe comunicacionalmente, parecía ser una victoria para Donald Trump, porque ya era algo tipo Hollywood, que el presidente de Estados Unidos se reuniera con Kim Jong-un. Lamentablemente los resultados no fueron concretos, y lo que llevó ya el año 2020, Kim Jong-un afirmó que ya no estaba obligado por esos compromisos, sino que la carrera armamentística seguía en pie. Y como dices tú, ¿cierto? Corea del Norte, con este supuesto poder armamentístico, le permite sentarse en la mesa de Naciones Unidas para lograr tener algún éxito. Y esto también nos habla de, podemos como levantar la lupa y ver todo este cambio que se está produciendo, ¿cierto?, en esa parte del Pacífico, en el Indo-Pacífico. Porque uno dice, hoy, ¿cómo se justifica la presencia de Corea del Norte? Corea del Norte, siempre su principal aliado ha sido China. Exacto, su aliado histórico. Aliado histórico. De hecho, China ha sido siempre el llamado, oye, controla por favor a Corea del Norte, y con el que sus mandatarios tienen relación. Recordemos los Kim, que de una personalidad súper particular, ¿cierto? Tenemos a Kim Jong-il, el papá de Kim Jong-un, que le tenía fobia a los aviones, por lo tanto se desplazaba en un tren blindado. Creo que Kim Jong-un hace lo mismo, pero por lo tanto su padre solamente viajaba a China, por un tema, China y quizás Rusia, por un tema de distancias. Entonces siempre estaba esta relación entre China y Corea del Norte,
y efectivamente también Corea del Norte es una zona de amortiguamiento entre China y Corea del Sur, que es la presencia de Estados Unidos por excelencia en la zona. Por lo tanto, su desarrollo, ¿cierto? Este desarrollo, este crecimiento del sistema armamentístico de Corea del Norte responde a eso, como para equilibrar la balanza y decir de qué manera China, oye, yo puedo controlar este país, por lo tanto yo soy el que manda en la región. Si tú quieres conversar de desarme, ahí es donde China también va a tener un rol muy importante, ¿cierto? En esta carrera ya de los últimos 40 años, en una zona en donde los que mandaban eran Japón en el norte y Australia en el sur, hoy ven todo este avance chino y dice, oye, tienes problemas con Corea del Norte, yo me puedo sentar a negociar. Claro, habría que ver cuán efectiva es todavía la influencia china en Norcorea. Porque en algún momento pareciera que China no tuviese ya esa capacidad de influir en las autoridades norcoreanas, o que en el fondo China está dejando que Norcorea actúe libremente como una manera de demostrar este nivel de tensión que ha crecido con Occidente, y que también deja en evidencia otro aspecto que es importante, que tú lo mencionabas, la existencia misma de Corea del Norte. Probablemente uno de los temores de China es que eventualmente Norcorea desaparezca en caso de un proceso de reunificación. Se ha hablado mucho de eso y se ha dicho también que es bastante lejano en el tiempo, más que por un tema de voluntad política, también por un tema de económico. Es decir, recordando lo que fue la reunificación alemana, sabemos que la República Federal Alemana absorbió la República Democrática Alemana con un costo económico en términos de transformación, etcétera, altísimo. Y en este minuto, a pesar de la prosperidad de Corea del Sur, no estaría en condiciones de hacerlo. Y por otro lado, para China, la idea de una reunificación coreana no es algo que esté dentro de sus planes. Significaría tener frontera con una Corea reunificada, pero bajo el modelo capitalista democrático de Corea del Sur. Y eso no le acomoda. En ese sentido, como tú bien mencionabas, Corea del Norte es, de algún modo, una zona de contención entre las propias fronteras chinas y una Corea del Sur en donde Estados Unidos mantiene una presencia militar que data de precisamente la guerra de Corea del 50 al 53. Claro, y recordar, claro, el panorama no es 100% sombrío, ¿cierto? Existe esta frontera que es un atractivo turístico, uno va a visitar esta frontera. La zona desmilitarizada. La zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Incluso uno va diciendo, oye, no nos aseguramos que no te llegue un disparo, pero es parte del atractivo. Pero también existe la zona económica del complejo de Kaesong, que está hecho, es un complejo industrial que está hecho con dinero de Corea del Sur y donde trabajan empleados de Corea del Norte, que en los últimos años ha sido un intento, ¿cierto?, de acercamiento de ambas partes y de colaboración conjunta, que siempre tienen un retroceso. O sea, es sí, una relación bastante intermitente que tiene siempre su punto más alto en estas pruebas de cohetes y que tienen su respuesta en estos ensayos navales también. Exacto. O sea, de una u otra manera, tanto el factor nuclear en Ucrania como el factor nuclear en Norcorea nos hacen pensar y sentir que la amenaza nuclear sigue vigente. Se pensaba en algún minuto que eso era algo que había quedado en el pasado, en los tiempos de la Guerra Fría. Sabemos hoy día que no. Y ambos frentes, sin duda, que están abiertos. Se ha especulado mucho que en algún momento Norcorea podría realizar un nuevo ensayo nuclear, sin tener claridad respecto de su intensidad. Pero mientras eso esté ahí, bueno, la posibilidad de que eso genere una mayor crisis es un hecho. De modo que tendremos que seguir de cerca estos temas, como muchos otros, ¿verdad? Y por lo tanto los invitamos a seguir escuchando Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales, que periódicamente busca acercarles a ustedes estos temas, hacerlos más accesibles y poder comprender mejor lo que está ocurriendo en el mundo. Soy Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales. Me despido. Luis, muchas gracias por acompañarnos como siempre en este nuevo episodio.
Muchas gracias a ti, Alberto, y un gran abrazo a todos quienes nos siguen ahora en Spotify y YouTube. Los invitamos a buscarnos en ambas plataformas y a seguir escuchando o viendo los nuevos episodios, los nuevos capítulos de Análisis Mundial. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Si quieres saber más sobre nosotros, puedes encontrarnos como OpsInter UFT en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y Spotify.